Bueno, buenas tardes. Eh, el tema que les voy a explicar se llama factores culturales y tecnológicos que inciden a la sexualidad y la reproducción humana. Entonces, bueno, es sabio decir que eh, pues se generan consecuencias, planteos éticos erróneos, jurídicos, morales, sociales, científicos, culturales, que pues al alterar las leyes naturales de la reproducción humana y constituir nuevos y diferentes vínculos en la familia y la sociedad. Entonces, sabemos que con el invento de las pastillas anticonceptivas, la sexualidad femenina se desligó de la maternidad, pudiendo la mujer controlar su momento y deseo de engendrar un hijo. Entonces, más allá de sus ciclos naturales fértiles de reproducción. Bueno, los problemas de fertilidad casi siempre, pues siempre han recaído sobre la mujer desde tiempos atrás. Y el hombre quedaba exento de esta imposibilidad, pues al equiparse de la potencia sexual con la posibilidad de procreación. Entonces, a mediados del siglo XX se comenzaron esos avances y desarrollos fisiológicos relacionados con la fertilidad, verificando que pues el problema no recaía no solamente en la mujer, sino también el hombre lo formaba parte casi equivalentemente de ese problema. Entonces, bueno, una de las técnicas que la tecnología nos ha traído en este momento de fertilización, la subrogación de vientre, pues que ha hecho posible que dos hombres puedan ser padres o que dos mujeres puedan ser madres. Entonces, estando una de ellas en su vientre, el material genético de su pareja de igual sexo. Entonces, pues es indudable de esta manera eh, el gran avance que ha tenido la tecnología y que el concepto de familia se está modificando sustancialmente y que vengan esos opositores a estas técnicas, pues que mucha gente llama antinaturales de reproducción. Entonces, sabemos que ante grandes o importantes cambios sociales, los paradigmas se ven fuertemente amenazados y advienen fuertes opositores a los cambios. Entonces, cuando unas normativas legales se ven eh, como se ven que van a modificarse o legislarse, regulan los consensos ni discrepancian entre lo novedoso que atenta contra pues lo que ya está conocido. Entonces, sabemos que hoy en día hay prácticas de fertilidad que no están reglamentadas en su totalidad, pero pueden llevarse a cabo sin ciertos prejuicios eh, legales más que todo, ¿no? Entonces, sabemos que más allá de estos avances científicos o tecnológicos, hay pues personas que desean poner a prueba sus descubrimientos también, ¿no? A cualquier costo, y otros que se encuentran con los límites éticos que pues vienen con dilemas difíciles de resolver. Entonces, pues, ¿qué es lo que comúnmente nosotros éticamente estamos atacando en estos avances tecnológicos, médicos, biológicos? Entonces, pues la transformación que provoca el tema de la procreación a través de las nuevas tecnologías, pues ya no es una metáfora ni una película de ciencia ficción. Entonces, sabemos que estas técnicas se invisten a la reproducción humana y ubican a las personas que expuestas y a la sociedad misma, pues en productos de una actividad científica pues, o industrial, ¿no? Entonces, existe en la sociedad
que estar inscrito en ella desde una forma como legal o social. Entonces, eh, con el nombre de antepasados, que pues en nuestras culturas muchas veces está en relación con, digamos, el nombre del padre, lo que significa el nombre de él, la existencia. Entonces es tal tanto que está prendida en un árbol genealógico. Entonces recibir un nombre eh, establece desde el principio el deber de aportarlo. Lo decía Ambertin M. Y pues no se trata de nombrar y ser nombrado una persona portadora de un gen que existe y lo ata a una genealogía, ¿no? Entonces, nacer físicamente es también un efecto de ley que presiden alianzas con palabras pues que lo nombran a uno, ¿no? Entonces, pues no es ajeno pues a los avatares que proponen los nuevos tiempos de la ciencia, la tecnología y las nuevas técnicas. Entonces vemos como la transformación de las ideas míticas sobre la maternidad eh, y la paternidad fueron cambiando hacia nuevos mitos más acordes con la subjetividad de nuestro tiempo. Entonces vivimos en una época con múltiples configuraciones familiares, modos diversos de las personas acceder a poder ser padres. La cuestión es si sabemos que esos cambios mantienen el núcleo irreductible que nos hace seres de la condición humana. O sea, esa posibilidad de filiar a una criatura más allá de la configuración de una empresa de procreación, una empresa procreativa, por decirlo así. Entonces la transformación de este mundo simbólico es propia de la condición humana, pero la identidad se vincula a una serie de núcleos que permanecen y que es importante poder transmitir. Entonces en este punto que nos preguntamos si la ciencia está poniendo en riesgo ese núcleo real de la condición humana o si nosotros estamos ante de una transformación simbólica de esta época. Entonces, pues si miramos el rápido desarrollo de las tecnologías nos lleva a plantear distintos dilemas éticos y legales. Estos tienen que ser conocidos y pensados por todas las personas profesionales que trabajan en estas áreas, ¿no? Teniendo claro que cuanto mayor sean estos avances, eh, nuevas problemáticas van a, eh, van a surgir. Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué postura ética podría tomar uno frente al hecho de que se elige dentro de una inmensa posibilidad el el mejor óvulo o el mejor espermatozoide o el mejor embrión según los deseos de los futuros padres? Porque detrás de esto puede esconderse el deseo de obtener una descendencia sin defectos, ¿no? Racionalización de una idea de, de una sociedad más pura. Entonces, ¿qué lugar tendría un psicoanalista frente a estas situaciones? Entonces podemos mirar que en estos casos que los tiempos para el trabajo no es el mismo el de un médico y del paciente, y pues estas diferencias pueden ser un obstáculo para la verdadera comprensión del caso. Entonces en nuestra tarea donde en la concepción de estas teorías de la técnica y la ética. Entonces,
surgiría otra pregunta. ¿Podremos adecuarnos entonces al ritmo vertiginoso de las nuevas tecnologías que traen los pacientes en su discurso? Pues existiría un gran riesgo, y es que con todas estas técnicas en la mayoría de los casos queda como una disociación entre los pacientes de la escena primaria del embarazo. Entonces, Freud alguna vez escribió que escribió El malestar en la cultura, en 1930. Entonces decía que con ayuda de todas sus herramientas, el hombre perfecciona sus órganos motrices y sensoriales y remueve los límites de su operación. Entonces, si vemos, el hombre se ha convertido en una suerte de ser omnisciente, cuando apela a soluciones auxiliares, pero éstas se integran siempre en él. Entonces, sigue diciendo Freud, las épocas futuras traerán consigo nuevos progresos en el ámbito de la cultura, acaso de magnitud inimaginable, y no harán sino aumentar la semejanza con un Dios. El ser de nuestros, el ser de nuestros días no se siente feliz en su semejanza con Él. Entonces dice, se ha tenido que realizar pues como una aceptación de las nuevas formas del, del ser padre, ¿no? Entonces se busca solucionar como una problemática de esa imposibilidad de procrear, que es importante la consideración y el análisis del deseo de hijo. Entonces, el significado simbólico del deseo de un hijo está íntimamente relacionado con la historia personal de lo que las dos personas desean. Entonces, se otorga una singularidad en este deseo de determinar un contexto sociocultural y económico. Entonces, se ha logrado, a partir de las nuevas técnicas, superar el escollo que la dificultad en la procreación produce, y utilizar este recurso para utilizarlo en la constitución de esas nuevas familias. Entonces hoy surgen nuevos paradigmas que no solo contamos con estas nuevas tecnologías de reproducción como la reproducción asistida, sino también como con la legalización del matrimonio igualitario, la inclusión del vientre subrogado, y pues con algo de nuestros conceptos tiene que ser nuestros conceptos tienen que ser removidos para poder trabajar con unos propios prejuicios que solo permitan concebir una familia constituida por padre, madre e hijo. Entonces, pues una de las tareas necesarias para las personas que decodifican estos tipos de prejuicios y sentimientos para aceptar otro tipo de familias pueden existir, que son emocionalmente afectivas como las tradicionales. Entonces dependerá del grado de libertad que nos podamos dar para otorgarle al otro el respeto de su elección independiente. Entonces, la revisión de los sentimientos que las nuevas conformaciones de familias evoca en cada uno de nosotros, los profesionales, personas del área educativa, personas del área de la salud, personas del área de la tecnología, personas de todas las áreas. Entonces permite como esa posibilidad de desprenderse de esa presión social que incide en las historias personales y esa novela familiar. Entonces nos preguntamos qué aspectos éticos tendremos que considerar respecto al abordaje terapéutico de cada una de todas estas técnicas. Uno de los aspectos sería la ética de un analista que se despliega en su singularidad,
en un deseo que no puede ser otro más que revelar el deseo inconsciente de su paciente. Entonces, eh, habrán cuestiones que tenemos que dilucidar con herramientas que poseemos y que otras que no poseemos. Entonces, ya para terminar, pues nos resulta apremiante preguntarnos cuáles son las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de esta disociación entre sexualidad y reproducción. Entonces se torna necesario que las diversas áreas sociales tiendan ese puente entre sí, así como entre ellas y la biología, porque este tipo de fenómenos no puede ser analizado desde una sola perspectiva. Se requiere la participación activa de cada una de las áreas, tanto sociales, biológicas, humanísticas, tecnológicas, científicas. Entonces, hemos constatado asimismo que la desvinculación de entre sexualidad y reproducción derivada de las técnicas de procreación humana, como la asistida, tiene una serie de implicaciones que merecen una respuesta social. Entonces, en este sentido, y dadas las graves implicaciones que pudiera tener el uso indiscriminado de dichas técnicas, creemos pues que sería pertinente que exista una prohibición que exprese la relación con fenómenos como la clonación reproductiva, la fecundación post-mortem. De igual manera, fenómenos como la maternidad subrogada, que deben ser analizados a la luz de implicaciones que puedan tener, a fin de establecer unas pautas a seguir. Entonces, así como cada uno de los científicos, la sociedad está llamada a intervenir activamente en esta situación. Es evidente la necesidad de un diálogo entre las diferentes áreas de la ciencia implicadas, un diálogo que concluya un acuerdo que permita como la creación de esas normativas que sirvan para hacer frente a, a esta nueva realidad social que se vive, ¿no?